Bueno, muchas gracias Antoine, muchas gracias al COES también por esta invitación y gracias a ustedes por estar aquí presentes. Además, gracias por tener a un comentarista del nivel de Patricio Aroca, creo que me trate bien. Como decía Antoine, la idea es poder compartir con ustedes una reflexión y una mirada sobre economía extractiva, territorio, conflictos en América Latina, particularmente en el caso de Ecuador, Colombia, Perú y Chile. Básicamente la idea es poder compartir algunos análisis que hagan una mirada entre cómo entendemos el territorio, cómo entendemos la economía extractiva en estos países y fundamentalmente qué instrumentos institucionales están usando los países para abordar la economía extractiva en un contexto de conflicto y cuál es el rol de los actores en todos estos procesos. Hacia allá quisiera llevar la presentación y mi reflexión pensando en cuál es el rol de los actores y cómo, en definitiva, los instrumentos, los mecanismos, los procesos que se dan en los territorios en torno a estos procesos, en torno al fenómeno de la economía extractiva y los conflictos tienen que ver con cómo actúan los actores y ese es el centro. ¿Cuál es la situación hoy? Si uno hace una panorámica de este tema. Por un lado, un incremento muy significativo de conflictos socioambientales, ¿sí? Si uno toma los datos del Atlas de Justicia Ambiental, en América Latina se registran más de 800 conflictos socioambientales ligados a actividades económicas que generan determinados impactos y reciben una respuesta o una contestación desde las comunidades. Si miramos el observatorio de conflictos mineros, ya específicamente en términos de la actividad minera, en América Latina tenemos 264 conflictos registrados, contabilizados y de alguna manera nos dan pie a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los conflictos tienen distintos tipos de consecuencias, abren una serie de procesos y ciertamente tienen impactos de distintos tipos, pero hay uno que vale la pena tener en cuenta y es que hay personas que están muriendo en estos procesos de conflicto. Líderes sociales, líderes de comunidades, defensores del territorio, defensores de los derechos de tierra, de agua, de las comunidades indígenas, y eso aparece como un tema que vale la pena destacarlo. Según el último informe del Frontline Defenders, hay más de 200 líderes o personas asociadas a la defensa del territorio que han sido asesinados, que han muerto. En América Latina, 212. Entonces, a ver, en esa situación estamos. Un tercer elemento para situar el marco tiene que ver con que estos conflictos están localizados territorialmente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Ocurren en un territorio que no se distribuye homogéneamente al interior de los países, ¿ya? O sea, los focos de conflicto se concentran en algunos espacios. Aquí vemos el ejemplo de Perú, que hay territorios donde no hay conflicto, hay territorios donde sí los hay, pero hay algunos en que hay 4 o 5 conflictos, ya se van concentrando. Y ojo aquí, porque uno podría decir, esto tiene que ver simplemente con la geografía, o sea, ahí donde están los recursos naturales, donde están los minerales, en fin, bueno, ahí lo lógico es que se produzca, desde ahí se extraen y por lo tanto ahí se produce el conflicto.
pero tiene que ver también con decisiones, con estrategias, con políticas que de alguna manera hacen que en algunos territorios estos conflictos se concentren, tengan distintos grados de intensidad o distintas características. ¿Ya? Entonces, juguemos siempre con este rol de los actores y de las políticas, en fin, más allá de esta mirada como del mapa simplemente geográfico. Bien, todo esto nos lleva a un cuestionamiento que se ha venido dando respecto al modelo de desarrollo, ¿ya? Y un cuestionamiento del modelo de desarrollo que tiene que ver con distintos frentes, no solo con estos conflictos socioambientales, ¿ya? El modelo de desarrollo puede venir siendo cuestionado desde lo social, desde lo ambiental, pero también desde lo propio económico. Hay una serie de discursos que cuestionan esto, pero aquí interesa también ir un paso atrás, en términos de decir, ok, ese modelo de desarrollo que es lo macro, la discusión grande que se puede dar, si uno va un paso atrás, implica un cuestionamiento al rol de los actores que están tomando decisiones respecto de esta situación. Actores políticos, actores como la empresa privada y actores como las comunidades, en términos de qué es lo que pasa que se llega a estos conflictos y qué es lo que pasa que los impactos que uno puede analizar de esos conflictos tienen distintos niveles de gravedad en términos sociales, en términos ambientales. Y vale la pena preguntarse entonces por los instrumentos institucionales y asociados a ellos los acuerdos sociales y las dinámicas sociales territoriales que se generan a partir de los conflictos. Entonces me interesa aquí hacer una breve mirada a cómo entendemos el territorio, a cómo entendemos la dinámica de la economía extractiva y a mirar ciertos instrumentos o mecanismos institucionales que han venido operando en los países, en estos 4 países, para abordar el fenómeno del extractivismo y sus elementos asociados, ¿ya? Para terminar hacia el final con un punto sobre los actores y cuál sería el rol que uno podría empezar a cuestionar y a proponer hacia adelante en este abordaje. Bien, territorio, me interesa poner un punto aquí, ya lo he deslizado, que tiene que ver con que el territorio no es solo geográfico, no es solo físico, sino que es más bien un espacio social y político, ¿ya? El territorio se construye a partir de las relaciones sociales que ocurren entre los actores, entre sus interacciones, sus dinámicas, y esas dinámicas van asociadas a configuraciones de identidad, van asociadas a procesos políticos y de poder, ciertamente, relaciones de poder que van configurando la delimitación de un territorio y de lo que se hace ahí, en ese territorio. Y también va asociada a la construcción de proyectos o de visiones conjuntas en esos lugares, en esos espacios. Los distintos actores, sabemos, tienen intereses diferentes, tienen recursos distintos y despliegan estrategias. Y eso se traduce en un espacio físico que genera determinadas dinámicas, ¿ya? Y eso involucra el medio ambiente, involucra a la política, en fin. Una manera de entender esas dinámicas en los territorios es la de la aproximación por 3 vías. Uno es la estructura productiva. Bueno, un territorio tiene una cierta estructura productiva, ¿ya? Algunos recursos que se explotan, algún tipo de actividad económica que es la que más se desarrolla y que genera ciertas dinámicas. Por otro lado, ciertos arreglos institucionales. ¿Qué son estos arreglos institucionales? Son estos acuerdos o
relaciones que permiten un marco de conducta en ese territorio, que algunos son formales, legales, digamos, que están regidos por la ley, que tienen que ver con políticas públicas concretas o con decisiones positivas en términos de códigos establecidos, y otros son informales, que tienen que ver con patrones convencionales, tradicionales o socioculturales que determinan cómo se comportan las personas en ese lugar. Y finalmente, un tercer elemento tiene que ver con la capacidad que tienen los actores para articularse, movilizarse y empujar una determinada fuerza en pos de un objetivo. Si miramos estos tres pilares, estas tres cosas, podemos entender cómo es un territorio y cómo se va configurando, ¿ya? Aquí, para poner el punto, está Maule, ¿ya? La región del Maule, si uno ve el territorio de Constitución y el territorio de Cauquenes, nosotros los hemos delimitado como territorios. Van a ver que tienen más de una comuna, ¿ya? ¿Por qué? Porque gran parte de la población de Empedrado, una parte importante, trabaja en Constitución. Entonces su espacio social, su territorio en lo cotidiano y en su vida, no es solo Empedrado, es Empedrado y Constitución, porque se mueve en su territorio. Entendiendo eso, esa dinámica que traspasa un poco la división política administrativa, esta configuración de territorios, uno puede analizar sus dinámicas y entender qué es lo que pasa ahí. Nosotros comparábamos Cauquenes con Constitución en términos de sus trayectorias. Cauquenes en un declive histórico, después de un pasado donde tuvo una cierta importancia relevante en Maule, en bajada, y Constitución en un alza en términos de dinamismo económico. Un hito fundamental es la instalación de la planta acero, ya la celulosa. ¿Qué generó eso? Generó que con el tiempo Cauquenes tuviera importantes plantaciones forestales, solo plantaciones. Constitución tuviera lo forestal pero ligado a una planta. Eso significaba más empleo, significaba dinamismo y encadenamiento con otras cosas. También otras consecuencias. Constitución tuvo en su momento un rol de turismo que con la planta comenzó a verse afectado. Por el año 2006 hubo vertidos hacia el mar, se rompió un poco esa posibilidad de turismo, entonces entraron en tensión, ¿ya? ¿Cuál es el punto que veo acá? Que quiero poner. Dentro de estas dinámicas, el rol de los actores también es distinto, ¿ya? Las élites de Cauquenes, élites más tradicionales, más locales, las élites de Constitución conectadas con el poder de Santiago y conectadas con el poder global. Entonces, empujaba hacia distintos procesos. Simplemente para poner el punto de que la mirada al territorio involucra mirar estas tres cosas y nos permite decir qué es lo que pasa y hacia dónde se están moviendo los territorios. A eso le vamos a agregar el tema de conflicto ahora. ¿Y por qué es importante esta mirada del territorio? Porque sí sabemos que las oportunidades de bienestar que tienen las personas y de proyectarse hacia determinados niveles de desarrollo tienen que ver con el territorio en el que nacen y en el que viven. Ahí hay un marco primero que cuando uno analiza indicadores de desarrollo siempre está marcado por la desigualdad que hay entre un territorio y otro, ¿ya? Pero importa la idea de que el territorio es más que nada social y es más que nada una serie de interacciones y de relaciones y de poder. Vamos a la economía extractiva. La historia económica de América Latina está marcada por la economía extractiva. O sea, desde la conquista y la colonia, la plata y el oro llevaron a que América Latina se insertara en la economía mundial bajo esta figura. Luego sería la minería, los recursos forestales, los recursos pesqueros. Hay todo un ciclo. Las reformas neoliberales, el ajuste estructural
y una serie de cambios en la legislación que afectaron a el suelo, las aguas, los derechos mineros, la privatización de ciertas actividades y la concentración de la propiedad, llevaron a que esto se agudizara. Y llegamos a esto. Según datos de la CEPAL del año 2016, si uno analiza la exportación de los países, América Latina, el 50% de su exportación es de recursos naturales, en materia prima. El 25% es manufactura asociada a recursos naturales. Nada de tecnología, ni siquiera baja tecnología. O sea, estas cifras no se dan en ninguna otra región del mundo. ¿Ya? El nivel de dependencia de los recursos naturales y el nivel de baja tecnología implicada en esa exportación, ciertamente es un tema. Ahora bien, esto sí es una fuente de ingresos. O sea, el crecimiento económico en América Latina está en gran medida ligado a esto, a esta actividad extractiva, y esa fuente de ingreso, claro, es ingreso para el país y es ingreso para los estados. Y los estados pueden hacer políticas y pueden hacer inversiones, entonces hay un tema importante ahí. Cuando nosotros miramos estos países, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, los 4 países tienen una trayectoria que no es igual, pero donde sí pesa mucho el cobre, el petróleo, ¿ya? Es una parte fundamental. En el caso de Ecuador, que pongo aquí como un ejemplo concreto, en Ecuador esto se dio, y la discusión se dio en 2007, cuando llegó Correa al poder, y se propuso un plan nacional de desarrollo, con una mirada del buen vivir, con una mirada integral del desarrollo, en fin. Y el gabinete de gobierno se dividió. O sea, por un lado estaban los ecologistas y por otro lado los extractivistas. Hubo tensiones, ciertamente. Pero ¿qué se logró? Se logró, por ejemplo, un plan nacional de desarrollo donde se decía que el Parque Yasuní, una zona en Ecuador donde hay mucho recurso petrolero, Correa dijo, no lo vamos a tocar a cambio de una compensación de la comunidad internacional, que diga, esto es importante conservarlo, pero generemos una compensación. Bueno, con el tiempo, finalmente se abrió una porción del parque a la explotación petrolera. Con el tiempo, en el 2009, se hizo una ley minera que un poco le hizo el quite a lo que plantea el plan. Y ya en 2013 se desechó esta propuesta con la comunidad internacional porque la comunidad internacional no la apoyó, nunca se puso, digamos. Entonces, finalmente el carril terminó siendo, ocupemos el petróleo para las inversiones sociales. O sea, necesitamos fuentes de ingresos. Entonces también está en cuestión. Ahora, ¿qué se sabe respecto a consecuencias negativas de un modelo que depende tanto de esta economía extractiva? Genera una cultura rentista, menor riesgo empresarial, menor innovación, porque los recursos están ahí, hay que sacarlos y venderlos, y se genera ingentes ingresos a partir de eso, ¿ya? Y además arreglos institucionales clientelares, donde conviene un poco mantener la situación, más que generar cambios que puedan poner en cuestión inversiones a 30 años. Hay un tema ahí. Segundo, bueno, esto es lo que se ha llamado un poco la maldición de la abundancia, en términos de mientras más recursos naturales se tiene, más difícil es ser desarrollado, entendiendo desarrollo como estabilidad social y política, equidad social, cohesión, en fin. Y lo otro es que genera impactos sociales, ambientales, y que generan ahí una situación negativa. ¿Por qué? Porque estas actividades son poco intensivas en empleo, demandan poco empleo. El dinamismo que tienen no necesariamente es de beneficio local,
O sea, ahí donde ocurre la actividad no es donde se produce un dinamismo y por lo tanto haya una relación económica virtuosa ahí. Tiende a reducirse la diversidad productiva de la zona cuando hay una actividad tan importante con un volumen y con un monto y con un impacto tan importante, tiende a concentrar y absorber, y ciertamente hay contaminación de tierra, de aire, de agua. Así llegamos al conflicto, ¿ya? Una manera de entender el conflicto que yo propongo acá es: el conflicto está en la definición de la territorialidad, entendiendo la territorialidad como la decisión sobre el uso y acceso de los recursos naturales, cómo los entendemos, cómo los usamos, quién los usa y para qué. Y por otro lado, la configuración de relaciones sociales y de identidades en torno a ese territorio. Son las dos cosas. O sea, por un lado, el uso de los recursos naturales, pero por otro lado, las relaciones sociales que se construyen, que se configuran en torno a eso. No es lo mismo una zona minera que una zona agrícola. No solo en términos de la actividad económica, sino que de los imaginarios, de las dinámicas de las personas, de sus identidades. Y en definitiva, el conflicto lo que hace es poner sobre la mesa, bueno, qué es lo que queremos ser y cómo entendemos este territorio en el que vivimos. ¿Qué pasa con la minería a gran escala? Tiende a proponer una territorialidad excluyente. Tiende a decir: acá somos mineros, hay que sacar todos estos recursos de acá, y deja poco espacio a la convivencia entre actividades. ¿Puede ser distinto? Sí, hay casos que no es tan absorbente. En el caso de Chile, ahí en el Valle del Choapa, se ha venido hablando de valles agromineros, donde habría una coexistencia de las actividades. Pero ciertamente hay tensiones por el uso del agua, por la contaminación, por las dinámicas distintas. La minería tiende a subir el precio, el costo de vida en los lugares. No es lo mismo lo agrícola. Entonces, claro, se puede convivir, pero empiezan a haber tensiones. Y cuando es de muy gran volumen, tiende a ser excluyente en términos de su proyecto de territorio. Hay conflictos. Un par de cosas sobre los conflictos. Los conflictos están anclados territorialmente, pero su alcance es mayor. O sea, involucran a gobiernos, involucran a multinacionales, a ONGs. El tipo de recursos que están en juego no son solo los ligados al territorio, sino que tienen un alcance mayor, ¿ya? Y segundo, es importante esto, el conflicto no es solo algo negativo. O sea, porque tiende a quedar mucho la sensación de que el conflicto, esto es malo, ¿no? Hay algo malo. Pero el conflicto es precisamente lo que permite que surjan los cambios. Cuando uno analiza las leyes de royalty, el surgimiento de la institucionalidad vinculada a la defensoría de los pueblos, por ejemplo, bueno, su surgimiento tiene que ver con que haya conflicto, porque en algún minuto hubo tensión, hubo un conflicto y eso propició que se produjeran ciertos cambios. Entonces es importante entenderlo así para mirar luego qué es lo que pueden hacer los actores en ese marco. Bien, aquí hay un par de cuadros un poco feos, pero ¿qué es lo que me interesa? Mirando los cuatro países, hay algunos entramados institucionales, leyes o aparatos institucionales que abordan la economía extractiva, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? En primer lugar, el royalty. ¿Ya? En los cuatro países hay una figura de royalty, de regalías o de canon minero, que es un impuesto adicional al impuesto a la renta y que va a capturar una parte de los ingresos que se genera por esta actividad. Entre los países hay variaciones respecto al porcentaje, cuánto es, más o menos, y cuál es el destino de esos recursos. Pero en general en el espíritu está la idea de
estos recursos tienen que servir para propiciar un mayor desarrollo en otra actividad económica. ¿Ya? Ok. También hay una distribución territorial. ¿Ya? Varía en los países, pero en general en todos los países está la idea de que una parte de esos recursos quede en el municipio, en la región, en el departamento, donde ocurre la actividad externa, que es de toda lógica, ¿cierto? Entonces hay una mezcla entre fondos que van a innovación, a competitividad, en el caso de Chile el FIC, en el caso de Colombia también hay un fondo para la ciencia y la tecnología, en Perú hay un fondo para las universidades regionales, en fin. En el espíritu está lograr ese tipo de aprovechamiento de estos recursos. Pero ¿qué tenemos desde una mirada crítica? ¿Qué puede ocurrir? No es que ocurra siempre, pero ocurre si se dan las condiciones que tenemos en estos países. Hay un incremento de recursos que llega vía royalty al municipio. ¿Ya? Llega al territorio, llega al municipio. ¿Qué pasa? Hay autoridades en ese nivel que no tienen experiencia de manejar un volumen de recursos de ese tamaño. ¿Sí? Hay equipos técnicos que no tienen las capacidades ni de gestión ni de control del uso de esos recursos. ¿En qué puede derivar eso? Hechos de corrupción o baja ejecución del gasto, y por lo tanto los recursos están ahí, pero no se está haciendo algo que cambie las condiciones de ese territorio. Por lo tanto, persisten carencias y déficits sociales, aun cuando llegue esta entrada de recursos. ¿Qué se genera en la comunidad? Desconfianza. ¿Ya? E incluso división entre los que están a favor y los que están en contra de una determinada autoridad, un determinado gobierno local. Esto claramente no es un círculo virtuoso. ¿Sí? Está documentado esto, por ejemplo, en Perú, la mina de Altamina, el municipio de San Marcos recibió en un año 53 millones de dólares. Un municipio con 13.000 habitantes. ¿Qué pasó? Hay déficit de agua potable, ¿no? No hay agua potable en muchas zonas, mucha parte de la población no tiene agua potable. Y dos alcaldes que han sido acusados de corrupción, uno tras otro. O sea, aquí hay un problema, ¿ya? No es que ocurra siempre, no es que sea el mecanismo inevitable, pero hay que mirar. O sea, algo hay que hacer para que esto no sea la norma. Después, ya vamos avanzando rápido. Leyes ambientales y ordenamiento territorial. Todos los países tienen leyes ambientales, han avanzado en sistemas de evaluación de impacto ambiental y también en instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? Que en el camino también los códigos mineros han venido a tener ciertos privilegios o ciertas excepciones respecto de esto. ¿Ya? El caso de Colombia, el caso de Perú. Hay una situación ahí que se tensiona respecto de cómo se decide el sistema para operar en todos los casos. Y cuando toca el petróleo en Ecuador o cuando toca el cobre en Perú, hay un tema ahí. ¿Ya? Consulta previa. Este es un elemento importante. ¿Ya? Los 4 países ratificaron el convenio 169 de la OIT. ¿Ya? Por lo tanto, la consulta previa es obligatoria para cualquier intervención que afecte territorios donde hay población indígena. En distintos años lo han hecho y con distintos ajustes. Pero ¿qué ha pasado? Una vez que se ratifica el convenio, se han implementado decretos o regulaciones que le hacen ajustes y que en algunos casos modifican el espíritu del convenio. ¿Ya? En Colombia, por ejemplo, las comunidades no tienen derecho a veto a esto. O sea, la consulta previa, ok, que ocurra, pero si no hay acuerdo, no hay derecho a veto. Por lo tanto, se pierde un poco el espíritu. En Ecuador, que es donde está la Constitución y los planes más avanzados en esto, las comunidades indígenas reclaman consistentemente que para efectos de la extracción petrolera se le hace un poco el quito y no se respeta lo que la consulta establece. En el caso de Chile,
Una vez que fue ratificado el convenio, inmediatamente después se sacó un decreto que incorporara la consulta previa en los mecanismos sectoriales, desvirtuando un poco la lógica de decir la consulta tiene que ver con los procesos tradicionales que se decidan con las comunidades indígenas, más que con la tradicional normativa sectorial que define cómo es la consulta. Después ese decreto se derogó, pero ha seguido siendo cuestionada en términos de cómo se hace hoy mismo. Está en cuestión, ¿cierto? La consulta que está teniendo lugar ahora, que un poco desvirtúa la ley indígena respecto a la propiedad de la tierra indígena, planteando si se puede arrendar o vender a población que no sea indígena. Entonces también hay aspectos que generan tensión y vale la pena mirarlos con una mirada crítica. Y por último, la propuesta del sector privado. La idea de valor compartido y de responsabilidad social empresarial. Fundamentalmente la idea es decir, a ver, hay inversiones que tienen objetivos sociales y ambientales. Y por otro lado hay inversiones que tienen por objetivo la creación de riqueza y la competitividad en el largo plazo. El valor compartido lo que dice es, bueno, articulemos ambos y la empresa se hace cargo de cumplir simultáneamente estos objetivos. Bueno, también hay un tema ahí. Primero, el centro recae en la empresa. O sea, la empresa dice, yo voy a cumplir todos los objetivos, yo me voy a hacer cargo de lo ambiental y lo social en un determinado territorio. Y un poco la comunidad, el Estado, quedan como actores en el segundo piso, digamos, por un lado. De alguna manera la empresa absorbe. Quizá no nos debiera extrañar tanto cosas así en Chile cuando tenemos María Elena. María Elena es una comuna que está dentro de propiedad de ese pueblo. Entonces, las casas, el edificio municipal, el alumbrado público es propiedad de ese pueblo. Puede parecer raro, entonces no nos debería extrañar tanto, pero sí hay un tema respecto a esta comprensión del rol de la empresa y primero si es posible, si es compatible cumplir con todos estos objetivos de la empresa. Por otro, ¿dónde queda el rol del Estado y de las comunidades? Lo que sí se sabe es que este mecanismo también genera algunas consecuencias indeseables, por un lado. Se monetizan las relaciones sociales. O sea, con esta lógica de la compensación y de los ingresos, ya todo el intercambio de los actores y de las comunidades pasa a ser en pos de dinero. ¿Ya? Intercambio de dinero, cuánto me toca a mí, cuánto recibimos nosotros. Eso genera divisiones en las comunidades. Por esa lucha por las compensaciones, el dinero que llega a la familia pocas veces dura en el largo plazo. Pocas veces se hacen inversiones sustentables, estratégicas para asegurar la vida. Más bien se va rápido, se consume y se va rápido. Y las negociaciones constantes terminan deslegitimando también el rol de la autoridad, porque está como entre medio, pero no se sabe muy bien cuál es su rol, si es con la empresa, si es con la comunidad, es mediador realmente. Entonces se tiende a deslegitimar ese conjunto de relaciones. Bien, entonces, ¿qué hacer? A ver, en este escenario y en este análisis, ¿qué cosas valdría la pena tener en cuenta hacia adelante? Esta idea de los royalties, captura excedente, totalmente, o sea, hay que hacerlo, genera ingreso, implica una utilización de los recursos, pero por un lado hay un tema que tiene que ver con la asignación, o sea, efectivamente que vaya a generar diversificación económica, mayor innovación, mayor desarrollo. Y ahí se nos viene a la memoria el fantasma de Balmaceda, digamos, que a fines del siglo XIX lo que hizo fue aplicar un impuesto al salitre, 33%. Multiplicó por 8 la inversión en educación, multiplicó por 4 la inversión en obras públicas, creó el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y qué quedó? Quedó una cobertura educativa duplicada, quedó una red caminera y una infraestructura ferroviaria en esos tiempos. Sabemos cómo terminó, guerra civil y terminó muerto, ¿ya? Pero hay un punto ahí, ¿cómo pensamos el uso de esos recursos provenientes de la actividad extractiva? Segundo,
ordenamiento territorial, sistemas de gestión ambiental y de evaluación ambiental, sí, pero hay que perfeccionarlos. Hay que vincularlos con las vocaciones productivas, con las historias, con las identidades que se van configurando en los territorios, con sus visiones de desarrollo, ¿ya? Sus proyectos de desarrollo. Consulta previa, fundamental. Tiene que haber consulta previa, pero uno que sea realmente previa, no cuando los proyectos estén ya decididos, zanjados, sino que sea una consulta previa, que asegure una alta participación, una participación efectiva, permanente. Y esto es importante porque viene en la definición del convenio, que suponga un acuerdo, a que el objetivo es llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo tendrá que ir construyéndose y tendrá que lograrse en algún momento. Y que hayan instituciones capaces de gestionar la consulta y hacerse cargo de lo que resulte de esa consulta. Pero aún así hay dos cosas pendientes y con esto cierro. ¿Qué se necesita? Teniendo estos otros tres aún perfeccionados, aún mejorados, aún siendo instrumentos deseables, se necesita una descentralización y un fortalecimiento institucional a nivel territorial. Los gobiernos regionales, los municipios, si no tienen las capacidades para gestionar recursos, para generar políticas y planificar, para administrar, para tener control, transparencia, o sea, si no ocurre eso, hay todo un punto del déficit, o sea, hay todo un riesgo que se corre con los instrumentos que hemos mencionado. O sea, un punto clave tiene que ver con descentralización. Y el segundo punto clave tiene que ver con el rol de los actores en las comunidades, los actores locales. Porque si ellos no están fortalecidos en términos de participar de esta discusión, participar del diálogo, sabemos que hay asimetría de poder. Sabemos que no basta con convocar al diálogo y sentar a una niña, al Estado y a la comunidad. Hay asimetría de poder. Entonces, habrá que fortalecer a esos actores para que puedan articularse, para que puedan construir una propuesta, para que generen una visión del desarrollo y un objetivo compartido. Y eso no pasa espontáneamente. Y eso es importante por el diálogo y es importante para que estos instrumentos tengan algún grado de efectividad sin tanto riesgo de generar consecuencias indeseadas que terminan perpetuando esa situación de desigualdad en la que viven estos territorios. Termino con la idea de que el diálogo es necesario, es fundamental equilibrar esas asimetrías de poder, pero es importante hacerlo en un espacio de respeto de derechos, que no siempre lo estamos viendo cuando vemos América Latina y hay, no solo muertes, digamos, hay líderes que son asesinados, ok, es situación extrema, pero la idea de entender también cuál es la visión del territorio, del actor que vive ahí, tiene que estar sobre la mesa cuando se discute un determinado tipo de actividad a realizar en ese territorio. Entonces, el fortalecimiento es importante y es esencial también para eso, para entender que este diálogo se dé con respeto a los derechos y con una lógica de avanzar hacia un objetivo que sea de largo plazo y que beneficie, ojalá a todos, pero fundamentalmente a los que ahí viven. Eso es. Muchas gracias. Juan, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación, a leer un paper en un área
o sea, en un problema que es un problema similar al que yo investigo, pero con una mirada completamente distinta. Cuando Juan estaba terminando, yo pensaba que así como necesitamos poner juntos a la gente de la comunidad con la empresa y el gobierno, tenemos que hacer el mismo esfuerzo, digamos, de hacer esto más seguido, porque al leer este trabajo realmente me dio una perspectiva distinta a la que yo tengo, la que estaba desarrollando los últimos 30 años probablemente. Entonces, mi mirada más bien es una mirada complementaria, ¿sí? En términos generales, esta es la estructura del Criminal Paper. Hay una definición de antecedentes de impacto conceptual, hay una definición de territorio que para mí es bien interesante. Luego, algunos elementos sobre economía extractiva, una idea de lo que es la economía extractiva y cómo esta ha funcionado en distintos sectores, cómo genera conflictos, métodos y fuentes de información. Luego hay un análisis de los instrumentos públicos, aquí también quiero hablar un poco sobre lo que se plantea en el paper. Finalmente hay una discusión y reflexiones finales, ¿sí? Entonces, en general, el paper ya pasó una serie de revisiones, está publicado en una revista, la revista Deore, y por lo tanto, lo que quiero decir va a ser complementar lo que está ahí, hacia dónde podríamos ir. ¿Okay? Entonces, esta es una de las definiciones de territorio. Dice: el destino de las personas depende de manera importante del territorio en que se nace y vive, de manera interactúan estructuras y arreglos institucionales, actores internos y externos, mercados e intercambios económicos que definen la práctica, sus características y potencialidades del desarrollo. Entonces, dice, parte de un sistema territorial donde el rol de cada uno puede ser distinto y su asignación no es endógena, es decir, la definición de los territorios, de alguna manera, se van asignando en función de una serie de elementos que están aquí, ¿cierto? Y desde la economía nosotros vemos que esa asignación muchas veces viene desde fuera, ¿ya? No es una decisión del territorio, no es una decisión de la comunidad que vive en el territorio, que debajo de donde vive haya minerales, por ejemplo, ¿sí? Ni siquiera es una decisión de esa comunidad venir y explotarla, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en este concepto de territorio, ¿cierto? Creo que es bueno que trabajemos y pensemos, ¿cierto?, cómo esta definición tiene elementos que son internos y tienen elementos que son exógenos, y especialmente en la explotación de recursos naturales se dan muchos de estos elementos exógenos, ¿sí?, que cambian la composición de este concepto de territorio, que es mucho más que el físico, ¿no? Porque incluye a la sociedad. Después hay economía extractiva de dulce y de gas para el desarrollo, y aquí hay una revisión de algunos casos, ¿cierto? Y yo diría que la literatura en general se centra, y probablemente porque está enfocada en Latinoamérica, en los casos negativos, digamos, más en la maldición de los recursos naturales que en la bendición de los recursos naturales, porque muchos países desarrollados hoy día, que están en la parte de arriba del bienestar, digamos, no solamente del crecimiento, sino que el bienestar de la sociedad, viene precisamente de haber partido con recursos naturales, ¿sí? Pero de alguna manera manejaron esta explotación de recursos naturales para que generara bienestar y desarrollo a sus habitantes, ¿sí? Cosa que voy a tratar de mostrar más adelante, no necesariamente ocurre en nuestro... En esta misma sección se habla de las exportaciones y cómo cambian las exportaciones a través del tiempo. Quise aquí poner solamente este gráfico. La línea azul muestra el crecimiento de la producción de toneladas de cobre, de miles de toneladas de cobre en Chile, ¿cierto? En el 90, desde el 70 hasta el 90 fue toda producción estatal. Bueno, había un pequeño porcentaje de producción privada, pero era bastante significante comparada con lo que hacía Codelco. Y aquí parte la producción. Esta es la tendencia, si ustedes miran una tendencia de crecimiento relativamente estable y lento. Aquí hay una explosión, en el año 90, cuando empieza la minería escondida, había más o menos la producción era de 1500
o sea, 1,5 millones de toneladas por año. Y en un periodo desde el 90 hasta aquí el 2005, o sea, 15 años, se pasan a producir 5,5 millones de toneladas, o sea, 4 millones adicionales. Pero pasa algo, y quería mostrar esto con las exportaciones. Si uno mira las exportaciones acá, y mira las exportaciones acá, de hecho, aquí hay cambios de exportaciones casi exclusivamente por los cambios de los precios, porque estos son los precios. Fíjese que los precios, todas las mineras que se hicieron en este periodo acá, se hicieron pensando que los precios iban a estar alrededor de $1. Este es $1. Ahora esto es $1. ¿Sí? Entonces fíjese que los precios estaban alrededor de $1. Y aquí salta y llega hasta casi $4. Esto en el año 2011 y en el 2007 fue el otro pico. Entonces, este salto era un salto no esperado. De hecho, las mineras aquí trataron de invertir más, aumentar la producción, pero no lograron mucho. Si ustedes miran, llegaron hasta aquí y aquí se convirtió esto en un plató. No hay un mayor peso. Entonces, los niveles de exportación que nosotros vemos en las exportaciones están hoy día mucho más influenciados por lo que ocurre en el precio que por lo que ocurre en la cantidad. No tenemos mucha más capacidad de aumentar esto. ¿Sí? De hecho, casi toda la inversión que estamos haciendo en minería está enfocada a mantener este nivel, que cada vez se requiere procesar más mineral para producir lo mismo porque la ley va bajando el porcentaje de cobre. Después viene un análisis sobre la nacionalización, ¿sí? Y aquí quería contar esto porque me pareció muy interesante lo que pasó en Chile en el año 70, ¿cierto? Cuando el Estado, ¿cierto?, dueño del subterráneo, donde está el mineral, se apropia también de la parte de arriba, se apropia de la empresa y le quita la empresa al dueño, ¿sí? Cosa que Ecuador, Correa no hace, ¿cierto? Correa dice, mire, el mineral es mío y la empresa es suya, entonces yo no le voy a quitar la empresa, esa es suya, pero sí le voy a quitar el mineral. Y para que hagamos un acuerdo y esto no sea violento, lo que vamos a hacer es un contrato. Yo lo voy a contratar para que usted explote el mineral, ¿cierto?, saque el petróleo, y le voy a pagar los costos de producción más una tasa de rentabilidad. Y de esa manera, Correa, en el periodo en que él estuvo, que además estuvo el precio del petróleo bastante alto, capturó los excedentes extraordinarios de un precio alto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿Cierto? En este periodo donde los precios estuvieron muy altos, capturamos los excedentes solo de Codelco, que es más o menos 1/3 de esta producción, ¿sí? En cambio, en el modo de Correa, él capturó todos los excedentes porque si el costo iba para acá, todo lo que quedaba para arriba se lo iba quedando, ¿sí? Creo que es una buena experiencia que va a ser. Y para el siguiente paper probablemente lo voy a contar. Después viene economía extractiva, dice Dulce Agras. Habla de la generación de empleo, ¿sí? Y es cierto que la generación directa del empleo es relativamente pequeña en la minera. Y a través del tiempo se va disminuyendo porque la maquinaria se va agigantando. Si ustedes van a una minera hoy día, van a ver esos camiones grandes, ¿cierto?, de 400 toneladas. Eso que tiene una rueda así gigante. Es el camión más grande en el año 90, cuando empieza la minería privada de nuevo, solo podía 50 toneladas. ¿Sí? O sea, aumentó el tamaño del camión 8 veces. El chofer que lo maneja es el mismo chofer y tiene casi el mismo salario. Pero la productividad ahora del camión es 8 veces más grande. Y el de la pala es 10 veces, porque antes podía 10 toneladas, ahora puede 100. ¿Sí? Por lo tanto, necesitan menos trabajadores, ¿cierto?, y son mucho más productivos. Pero la ganancia de esa productividad se la lleva el dueño del capital, que normalmente no es local. Pero para mantener toda esa infraestructura se requiere muchos servicios, operadores de transportadores de gente, de alimentación, etc. Hay que mantener toda esta maquinaria. Entonces hay mucha gente que es ocupada en la minería, que antes aparecía dentro del sector minero, pero hoy día ya no aparece en el sector minero porque
hay mucha gente que, por ejemplo, el que trabaja en el casino, ¿cierto? Hay una empresa que se llama Sodexo que gana los contratos de comida, pero esa empresa, cuando vamos a mirar a los trabajadores, no son mineros, aun cuando están trabajando en la mina. Si ustedes van al casino, bueno, si iban al casino de Codelco, sí pertenecía al sector minero porque estaba contratado por Codelco. Entonces ahí ellos separan. Ya hay una generación grande de trabajadores, ¿cierto?, a través de estos efectos indirectos, ¿sí?, y otros efectos inducidos. ¿Sí? Pero se ha producido un hecho que me parece que es una buena extensión de tu paper, que es este proceso de conmutación. ¿Sí? Bueno, yo tengo calculado los costos que esto tiene que ser, pero no tengo esta mirada sociológica del impacto que la conmutación tiene. ¿Sí? Aquí hay algunos números. ¿Sí? En Antofagasta, esta es la comuna, la región de Antofagasta, y tengo los datos del 2011 hasta el 2018. Este es el número de conmutantes anuales, ¿no? Estos conmutan todos los días, ¿no? Todas las... En el 2013, que es el pic del ciclo de precio acá, ¿cierto? Este valor que llega ahí, en 2013, 75.000 trabajadores iban a trabajar en Antofagasta. ¿Sí? Y solamente de Antofagasta se iban a trabajar a alguna otra región 1.100 o 2.000. ¿Sí? Entonces, ¿y cuántos trabajadores tiene Antofagasta en total? 336.000 en el 2013. O sea, estamos hablando de más del 20% de la fuerza laboral, o sea, más del 20% de los trabajos que la región de Antofagasta genera, no lo ocupa gente que vive allá. ¿Sí? Y en estos trabajos que están acá, una de las cosas que muestro es que el mayor impacto en términos de desarrollo económico, ¿cierto?, que producen las mineras es a través del gasto que hacen las familias de los trabajadores mineros. Por lo tanto, si sus familias viven en otras regiones, lo que está haciendo está alimentando a esas otras regiones. Y está perdiendo la oportunidad de desarrollarse ese territorio. Y creo que aquí no solamente tiene un efecto de desarrollo económico, sino que hay una cantidad de problemas psicológicos, políticos asociados a esto. Y ponemos poca atención sobre por qué se da este proceso. Porque legalmente este proceso de conmutación está prohibido. Una empresa no puede usar turnos como los que usa la minería. Para hacerlo tiene que pedir un permiso especial a la Dirección de Trabajo. Y solo lo hace si es que la Dirección de Trabajo lo autoriza. Y cada vez que la Dirección de Trabajo lo autoriza, lo que está haciendo, le está sacando una tajada de la torta de una región y la está poniendo en otra. Pero nadie lo está viendo, nadie está preocupando por eso. Y ahí creo que hay un espacio grande de acción. Después, ¿qué tipo de conflictos socioterritoriales se plantean asociados a esto? Lo que yo hice fue lo siguiente. En COES hay una base de datos, que es la base de datos de conflicto, que va del 2012 al 2017. Y simplemente hice una pequeña tabulación. Tomé las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, porque aquí la minería es dominante. Por lo tanto, uno podría decir que parte de estos conflictos podría estar asociados a la minería. ¿Sí? En el caso de Antofagasta casi todo está asociado. Entonces lo que está en amarillo acá son conflictos relacionados con el mercado laboral. ¿Sí? Y luego aquí en la segunda, tomé aquí solamente los conflictos que representaban más del 20% en el país. ¿Sí? O sea, aquí hay 95 conflictos detallados, ¿cierto?, dónde ocurrieron, etc. ¿Ya? Y yo tomé solamente donde este numerito, aquí estaban todas las regiones del país, este en total, si esto representaba más de 20%, lo puse arriba, el resto está acá abajo. Entonces, ¿qué tipo de conflictos se aprecian? Laborales. ¿Ya? Y cuando uno mira los conflictos laborales, fundamentalmente son porque los trabajadores quieren más dinero. ¿Sí? Y si uno va y mira qué es lo que ha pasado, dónde está el origen, yo diría que hay dos tipos de problemas ahí. Uno, los sindicatos de la empresa principal,
quieren mucho más plata. Ya ganan harta plata, están por lejos los mejores pagados, pero siempre quieren mucho más. Ya vamos a ver por qué quieren más. Y el otro grupo es el grupo que no está contratado por la empresa principal, sino que por el subcontratista, que ganan considerablemente menos y quiere que le paguen algo más parecido al que está contratado por la empresa principal. Entonces ahí se genera una serie de tensiones que yo creo que tampoco nos hemos hecho cargo, tampoco nos hemos mirado cuáles son las consecuencias que tiene uno y otro proceso. Ahí tenemos otra extensión. Y después aquí hay otro grupo de conflictos que tienen que ver con desarrollo local, contaminación de la zona, proyectos energéticos, ¿sí? Que son más asociados como medio ambiente y desarrollo. Y ese es el otro grupo, yo diría que es significativo. Ya después el número de conflictos ya baja, ¿cierto? Esto es en un periodo de 5 años. Pero los grandes en esta zona del país, se concentran acá. Y creo que esta base nos podría permitir, digamos, porque está en CODES y si te invitaron a exponer probablemente también te la prestan. ¿Quién es la pide? Podría ayudarte a expandir un poco lo que estás haciendo hasta ahora. Hay una cosa en esta base que me llamó la atención, ¿cierto? En el último lugar no hay ningún conflicto, fíjese, hay uno en el país y no hay ninguno en esta zona por alto costo de la vivienda. ¿Ya? Y si uno mira, este es un índice de costo de la vivienda que calculamos, ¿cierto?, desde el año 2000 hasta el año 2017. Y casi todos mantienen su costo de la vivienda, excepto Antofagasta y las regiones mineras. Dice que Antofagasta en el año 2000, esto está respecto a Santiago, estaba como en el 90% respecto a Santiago. O sea, una casa en Antofagasta similar costaba 90% de lo que cuesta en Santiago en el año 2000. Para el año 2013 ya había pasado un poquito. ¿Sí? Costaba como un 110%. ¿Sí? Para el PIC, que está aquí, costaba 160%. O sea, 60% más cara una casa en Antofagasta que en Santiago. ¿Sí? Yo tengo una casa en Antofagasta, traté de venderla ahí y no alcancé. En el 2017 bajó 30%. Así que la sigo rentando esperando que vuelva otro super ciclo. Pero fíjese que este cambio aquí, 70% en el costo no generó conflicto. ¿Ya? Entonces, esto de que se paga bien, ¿cierto? La gente sí tiene más ingresos, no genera conflicto, pero tampoco hay mucha conciencia de que ese mayor valor se transmite a los precios locales, ¿cierto? Y te genera un proceso de igualación de salarios reales. ¿Sí? Sí, y eso probablemente, o sea, cuando uno mira la conmutación, ¿cierto? Mucha gente está yendo del Maule a trabajar allá. Claro, porque es como racional, ¿no? O sea, vives en el lugar más barato del país y trabajas en el más caro. Entonces, tengo a la familia acá, porque aquí puedo darle una mejor casa, una mejor educación, etc. No importa que tenga que pasar 2 semanas ahí en el cerro. ¿Ya? Pero bueno, de todos estos lugares están yendo gente. RS y valor compartido. Esta parte, yo viví como 25 años metido ahí entre las mineras estudiando este proceso. Y si uno mira la historia de Antofagasta, que yo creo que es el lugar más minero en Chile por sus condiciones naturales, ¿cierto? Lo que ve que este valor compartido es la última pomada que nos vendió Porter, ¿no? Antes la responsabilidad social empresarial. Pero si uno va para atrás, va en el año 90, las mineras dijeron, mira, vamos a crear un fondo de desarrollo regional, con participación pública privada en la administración y con plata, 200 a 300 millones de dólares puestos por las mineras. Resulta que estuvieron 5 años trabajando en el diseño de cómo se iba a administrar esta plata, pero nunca se ahorraron los 200 o 300 millones de dólares prometidos. Resulta que cuando ya estaba la comisión hecha, la forma actual, el siguiente, lo que dijo la minera, ¿sabes qué?
Mire, el Estado está implementando una estrategia de desarrollo de clúster. Entonces, en vez de dar los beneficios a través de este consejo, ¿cierto?, público-privado, lo vamos a hacer a través del clúster. Y se pasaron 5 años más estudiando cómo iban a hacer el clúster. ¿Sí? Bueno, y después de clúster, ¿cierto?, vino responsabilidad social empresarial, y después vino valor compartido. Cuando pasaron de aquí a acá, trajeron a Porter a Antofagasta. Hicieron como una misa, una cosa así gigante, y Porter habló a toda la comunidad de lo fantástico que era valor compartido. Y si uno mira Antofagasta y lo que pasa con la calidad de vida, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho porque los precios hacen que se ajuste. ¿Sí? Usted gana más plata, le voy a cobrar más caro. ¿Sí? Y el problema es quién se lleva la ganancia. Entonces quería mostrar esto. Uno de los problemas que se generan entonces es las desigualdades regionales que van ocurriendo. Entonces, y esta, bueno, si quieren la presentación va a quedar. Pero lo que en realidad dice esto, hay en la teoría de economía regional y de desarrollo, dice que a medida que va cambiando el ingreso promedio o el desarrollo de un país, la tolerancia a la desigualdad va disminuyendo. O sea, más desarrollo, entonces, es una fuente de conflicto esto que las desigualdades se expresen en el territorio. Y en Chile las desigualdades en el territorio se expresan como una concentración en torno a la región metropolitana. ¿Cierto? La región metropolitana es como un hoyo negro respecto al resto del país. Esta es la población. ¿Cómo ha evolucionado la población que vive en Santiago desde el 1800 hasta el 2017, este es el último censo? Pasamos de 14% en el 1865, el primer censo, hasta el último casi un 41%. Este es el tamaño de la población viviente. Ahora, si uno mira el PIB, o sea, lo que se produce en Santiago, lo que se dice que se produce, es 45%, es un poco más alto. Hay más actividad económica acá que en el resto, per cápita que en el resto del país. Pero ¿qué pasa con los excedentes que se generan en el territorio? Entonces, esto que está acá es la producción de cobre. ¿Sí? Esta es la distribución de las regiones que producen cobre. ¿Sí? Esta que está acá es Tarapacá, esto es Antofagasta, eso que está ahí Atacama, y eso que está ahí arriba es la región metropolitana. Produce como un 4% en promedio, y Antofagasta produce un poco más de 50% en promedio de la producción total del país, de esos 5,5 millones de toneladas que veíamos antes. Y cuando uno va y mira las ventas que hace el sector minero, y esto se puede hacer mirando una base de datos que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Uno puede entrar al sitio y bajar la base. Lo que estas ventas dicen es lo siguiente: cuando ustedes van al servicio, si ustedes hacen un negocio, tienen que ir al Servicio de Impuestos Internos y iniciar actividades. Cuando inician actividades, aparte de su nombre, tienen que poner su dirección. Y esa dirección que ponen del negocio es la dirección que queda, y después se usa, si ustedes hicieron su declaración o su iniciación de actividades en Santiago, no importa si las ventas después las hicieron en Antofagasta o en Punta Arenas, van a estar registradas no donde se hicieron, sino donde vive el dueño, donde fue hecha la iniciación de actividad. Entonces con esto uno puede seguir no donde se realizan las ventas, sino quién es el dueño de las ventas que se realizan en el territorio. ¿Sí? Y en la minería, entonces fíjense, veíamos que el 55% de la producción minera se hacía en Antofagasta y solo 4% en la región metropolitana, ¿cierto? Pero el 55% de las ventas mineras, ¿cierto?, pertenecen a las Condes. Y Antofagasta solamente, bueno, el 10, un poco más del 11% de ese 55%. ¿Sí? Eso es la extracción de excedente de los territorios. Cuando uno suma la región metropolitana, bueno, es mucho más que ese 40%. ¿Sí? De hecho, esta es la proporción de ventas totales del país de propiedad de la región metropolitana.
Y fíjese que el porcentaje es alrededor de 80% y en el 2017, después de los cambios tributarios que hubo, saltó a 86-87%. O sea, de cada 100 pesos que se venden en el territorio del país, 87 pertenecen a una empresa de Santiago. Y eso genera una concentración que es muy preocupante, porque la concentración, ¿cierto?, es la expresión de la desigualdad, y la desigualdad genera, ¿cierto?, conflicto, porque la tolerancia va bajando cuando vamos aumentando los ingresos. Y esta es una medición, estos son 6 indicadores sobre la calidad de las instituciones en los países del mundo, ¿cierto? Aquí está la transparencia, la rendición de cuentas, la efectividad del gobierno, la calidad de la regulación, controles de corrupción y respeto a la ley. En todos ellos tenemos niveles de países desarrollados. Si ustedes miran el resto de Latinoamérica, está la mitad. Solo Chile y Uruguay aparecen, ¿cierto?, con niveles muy altos de calidad institucional. Excepto en este que dice estabilidad política y ausencia de violencia terrorista. Y cuando uno va y mira cómo baja sistemáticamente desde el año 2002 en adelante, una parte está explicada por lo que ocurre en la Araucanía, pero el resto por lo que ocurre en el resto del territorio, ¿sí? Y esto es conflictos, ¿cierto? Y una fuente fuerte de ese conflicto es precisamente esta desigualdad territorial. ¿Quién genera la desigualdad? Y este sí es una crítica al país: el mercado, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dijo el premio Nobel, Milton, el 74. Las fuerzas del mercado tienden a incrementar más que a reducir las desigualdades que expresan. Y es una crítica en el siguiente sentido: en el sentido que cuando estamos pensando solucionar esto, siempre pensamos que el gobierno del Estado lo puede hacer, ¿sí? Y no tocamos el mercado. Y mientras no toquemos el mercado, los empresarios están tranquilos y siguen acumulando donde ellos quieren. Lamentablemente eligieron un par de comunas en Santiago, ¿sí? Porque en otros países ha pasado, pero están más distribuidos en el territorio, por lo tanto el derrame, ¿cierto?, de sus demandas se dispersa en el territorio. Pero si lo concentras todo, llegas a tener comunas, ¿cierto?, que tienen un estándar, toda la comuna, de la comuna más rica de un país muy desarrollado, ¿cierto?, y al lado tienes otra comuna con un estándar de comunas muy pobres de países muy subdesarrollados. Y esas desigualdades generan mucho problema. Este es un trabajo que hicimos para China. Solamente quiero mostrar 2 mapas. Este es el mapa de China del año 78. Y lo rojo son altos ingresos, lo rosado se ve ahí. Cada vez que lo muestro sale un color distinto. Estos son de bajos ingresos y los azules son zonas de transición. Así era China antes de implementar mercado en el año 78. En el año 78 se implementa el mercado. Estos son los últimos datos que teníamos cuando escribimos ese trabajo. Y fíjese, todas las provincias del interior de China, ¿cierto?, su ingreso quedó más bajo y aumentaron los de la costa, y los azules son también con alto, pero con vecinos más pobres, ¿sí? Entonces, en 20 años cambió completamente la estructura y clusterizó la economía: los pobres para adentro y los ricos en la costa. Hace como 5 años los chinos empezaron con una política a tratar de reducir esta diferencia, ¿sí? ¿Y cómo lo hicieron? Interviniendo el mercado, cambiando, haciendo mucho más caro vivir en esta parte y dando subsidios para que la gente se localice allá, generando mejores escuelas, caminos, etc. Hay una serie de políticas asociadas, ¿sí? Entonces, en este proceso, yo diría, cuando pensamos que la sociedad civil con el gobierno y los empresarios, juntos, poniéndose de acuerdo, pueden cambiar y no hacemos nada sobre el mercado, yo creo que es difícil. Esto puede ayudar, pero la otra fuerza, si no ponemos un atajo, ¿cierto?, no va a pasar.
Y finalmente hay un tema que lo mencionaste al pasar, pero que yo creo que es clave, y especialmente en la minería, que es de la corrupción. ¿Sí? Este es el estado financiero de Sokimich. Sokimich no paga impuesto especial a la minería, que a propósito de impuesto especial, no es royalty. ¿Ya? La diferencia es que el royalty tú lo puedes asignar y el impuesto especial va a las arcas fiscales. ¿Sí? Entonces, fíjese, en 2017 vendieron 697 millones de dólares, 623 en 2015, de esto probablemente como la mitad son ganancias, o sea, podemos pensar un poco más de $300 de ganancia. ¿Sí? Y si el impuesto va entre 1 y 4%, entonces pensemos en 1%. ¿Sí? 1% de 300 millones son como 3 millones de dólares. ¿Sí? Así es. Bueno, no quedó Sokimich en el impuesto especial a la minería. ¿Sí? Y la forma de sacarlo fue esta. ¿Sí? Dice la indicación número 2 de los honorables senadores, señores Núñez, Minami, Páez, Pizarro y Saldívar, don Adolfo, agregan el número 1 del artículo 24.3 la siguiente modificación. Intercala en el inciso primero, entre las palabras minera y obtenida, el vocablo metálica. Esto se queda minera, metálica, obtenida. Entonces, en estos 4 lugares donde se hablaba solamente de minería, por lo tanto estaban todas las empresas, cuando ponen metálica, lo que queda fuera es la no metálica, el inciso químico. ¿Cierto? Recientemente, hace algunos años, nos enteramos, bueno, que Minami recibía, ¿cierto?, un aporte para su fundación, y Pizarro tenía unos hijos trabajando, asesorándose. O sea, los 3 millones de dólares probablemente se cobraban, pero un valor mucho más barato. 3 si eran bajos, porque si usamos el 4%, eso sube a 2,5. Ahora, eso lo descubrimos por casualidad, ¿no? Porque partimos con Penta y así, por ese caso, llegamos a Sokimich. Esto es, en el año 2007, el Producto de la Nación fue 163 mil millones de dólares. ¿Ya? Es una cantidad grande, 163 mil. Minera Escondida ese año vendió 10 mil millones de dólares. ¿Ya? Los costos de esos 10 mil millones fueron 1.900 millones de dólares. Es decir que el margen de explotación, 8.000. Este es el estado financiero que ustedes pueden entrar. Y si buscan con cuidado lo pueden encontrar, porque está bastante escondido. Entonces ganaron 8.000 millones de dólares, y eso fue su margen. Pagaron en impuestos casi 1.500 millones de dólares. Es decir, 6.500 millones de dólares, ¿cierto?, fue la ganancia después de impuestos en el año 2007. Y el año 2006 habían 5.300. Si ustedes miran cuánto había invertido al 2007, desde que se inició la minera escondida, que fue en el año 84. Ahí empezaron a hacer las exploraciones, etc. Se sumaban todos los años de inversión, llegaba a 6.200 millones de dólares. Es decir, en un año ganaron más de todo lo que habían invertido durante todo su vida. O nuestros dirigentes políticos son muy malos, o algo extraño. Algo extraño como esto. Porque si yo soy, o sea, como Correa, no tengo para qué nacionalizarle las plantas, pero puedo decirle, mira, eso es el subterráneo mío, puedo quedarme con parte de eso que son ganancias absolutamente extranormales. Bien, creo que con eso representa, para que se hagan una idea, solamente el excedente de explotación, 5% del PIB, y más los salarios, 5,5%. O sea, una empresa minera en el año 2007 produjo el 5,5% de todo lo que se produce en el país. Imagínense el poder de eso. Bien, quiero cerrar eso primero agradeciendo, Juan, por el trabajo. Me parece que es un trabajo que nos ordena, nos da una mirada, ¿cierto?, sobre lo que está pasando en el territorio y los problemas que hay. Mi comentario tenía darte más material para que sigas.